El tema que hoy vamos a desarrollar lleva como título el silogismo en su primera parte. Recordemos que el silogismo es un razonamiento complejo porque conlleva varias premisas y una conclusión. Este denominativo ya lo habíamos visto en una anterior clase. La estructura del silogismo está compuesta por los siguientes elementos: la definición, elementos del silogismo, estructura del silogismo y figuras del silogismo. Definición. El silogismo es la relación íntima de tres juicios, de los cuales, puestos dos, fluye necesariamente un nuevo, que bajo un razonamiento lógico de proposiciones generales se puede concluir en una afirmación valedera. Esta definición la podemos interpretar de la siguiente forma. El silogismo está representado por una, dos, tres o varias premisas, de las cuales podemos obtener en forma lógica una conclusión, donde vamos a admitir una cópula que se denomina o se determina con los términos luego, por lo tanto y por consiguiente. Establezcamos cuáles son los elementos del silogismo. Son tres: cópula, términos y proposiciones. Cuando hablamos de la cópula, es el elemento de enlace entre las premisas y la conclusión. En este caso, está determinado por las conjunciones luego, por lo tanto y por consiguiente. Como podemos observar en el ejemplo, tenemos a la premisa mayor, la más grande, la premisa menor que está en el medio y la conclusión que se obtiene gracias a la relación de estas dos. ¿Cuáles son los términos? Son tres: término mayor, término medio y término menor. El término mayor está representado por la letra P mayúscula y es el de mayor extensión. El término medio se representa con la letra M mayúscula y es el elemento que permite el enlace, la relación, la coordinación entre el término mayor y el término menor. Posteriormente tenemos al término menor, que es de poca extensión y se representa con la letra S. En el ejemplo que tenemos podemos observar el término medio, término mayor y posteriormente en la conclusión el término menor. Hablemos de las proposiciones. Las proposiciones son tres: premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. En el segundo ejemplo que tenemos en pantalla podemos observar la premisa mayor: los hombres son racionales. Premisa menor: Aristóteles era un filósofo. Su conclusión: luego, por lo tanto, por consiguiente, Aristóteles era racional. Reitero que la cópula puede ser reemplazada por los términos que ya habíamos mencionado anteriormente. Estructura del silogismo. Vamos a detallar cuáles son los elementos que conforman el silogismo. La premisa mayor contiene el término mayor y el medio. Puede ser el sujeto o predicado y en la conclusión necesariamente se va a convertir en predicado. La premisa menor contiene el término menor y el medio. Hace o trabaja como sujeto y predicado. Vamos a hablar ahora de las figuras del silogismo. Estas están compuestas por cuatro. La conclusión, primera figura, está formada por el término menor, figura, el término tercera mayor, figura y cuarta. Esto se determina cada una de las figuras al concepto tiene sujeto a su vez y modos. Al concepto predicado. Vamos a explicar los todo ejemplos. Lo que acabo de mencionar. Segunda figura está compuesta por un modo, ejemplificar, tercer modo, para que pueda ser comprendido. Vamos a la tercera clara y coherente. Está compuesta por 6 modos: primer modo, segundo modo, tercer modo, cuarto modo, quinto modo y 6. El número 6, que se llama verisón. Cada una de estas figuras están compuestas por palabras en latín. Les doy el ejemplo. Primera figura: primer modo, segundo modo, tercer modo, cuarto modo. Me quedo en el cuarto modo y menciono palabra en latín: ferio,
compuesto por vocales E, I, O, que se convierten para nosotros en premisa mayor, premisa menor y conclusión. Segundo ejemplo, me voy a la cuarta figura y hablamos de la tercera o del tercer modo, que tiene como título Dimatis. Dimatis está compuesto por las tres vocales I, A, I. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Vamos con las fórmulas. Las fórmulas son una combinación de términos. Veamos cómo se ha planteado esta combinación. Primera figura, fórmula MP, SM, SP. Segunda figura, PM, SM, SP. Tercera figura, MP, MS, SP. Cuarta figura, PM, MS, SP. Si ustedes prestaron atención a la explicación desde el principio de la clase, hemos determinado que estos elementos son términos que están combinados entre sí. Y también, si podemos observar ahora, siempre la conclusión está compuesto por los términos SP, SP, SP. Sujeto predicado, sujeto predicado, sujeto predicado, sujeto predicado. Teniendo ya estas ideas, vamos con la tercera idea que es fundamental para nosotros. Es hablar de los juicios. Cada una de estas letras, cada una de estas vocales, tiene un significado. Veamos cuál es. Juicio universal afirmativo, letra A, representada por el término todos o todas. Juicio universal negativo, representado por la letra E, ninguno o ningunas. Juicio particular afirmativo, representado por la letra I, algunos son o algunas no son. Algunas son, perdón. Juicio particular negativo, representada por la letra O, con el término algunos no son o algunas no son. Eso va a depender mucho del criterio lógico que empleen en el momento de realizar los ejercicios lógicos del silogismo. Aquí podemos ver que existen juicio universal afirmativo, juicio universal negativo, juicio particular afirmativo, juicio particular afirmativo, juicio particular negativo. Es una combinación de ellas. Y recordemos que cada una está compuesta por premisa mayor, premisa menor y la conclusión respectiva. Teniendo ya estos elementos como base fundamental para nuestro trabajo, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta este momento. Las figuras del silogismo y los modos. Los modos del silogismo son las distintas combinaciones que se pueden hacer con las premisas, teniendo en cuenta la cantidad y cualidad de las mismas. Los juicios, a su vez, se van a combinar también en cantidad y cualidad y se presentan en 4 clases. Juicio universal afirmativo, representado por la letra A, juicio universal negativo, representado por la letra E, juicio particular afirmativo, representado por la letra I, y por último el juicio particular negativo, representado por la letra O. Las combinaciones posibles para cada figura son 16, siendo, como ya hemos determinado anteriormente, 4 figuras. El total de modos posibles es de 64 combinaciones que podemos realizar. Cada modo de cada figura es simbolizada por una palabra latina que contiene 3 vocales. Hemos determinado que son 3 las vocales, ¿no es cierto? La primera vocal nos dice la cantidad y calidad de la premisa mayor. De la misma manera, la segunda vocal con relación a la premisa menor y la tercera vocal con relación a la conclusión. Hemos hecho un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora de las figuras del silogismo, los modos y los juicios que van a determinar nuestro trabajo lógico. Vamos ahora a la parte de los ejemplos. Hemos tomado como ejemplos los siguientes elementos. Primera figura, segundo modo. El nombre, Celarent. Aquí tenemos las 3 vocales, que son E, A, E,
que se van a constituir para nosotros en premisa mayor, premisa menor y conclusión. Aquí hemos planteado también nuestro elemento determinante para la realización del silogismo, que es la fórmula, y está compuesto por los siguientes términos: MP, SM, ST. Vamos a la práctica. Me planteo un juicio. Premisa mayor: ningún abogado es boliviano. ¿Por qué el término ningún? Porque recordemos que la letra E es juicio universal negativo y está representado por la letra ninguno o ninguna. En el caso que yo me voy a plantear como ejemplo, he colocado ningún y menciono nuevamente: ningún abogado es boliviano. Hasta ahí tengo ya mi premisa mayor y voy a copiar la fórmula MP. M es abogado y P se va a constituir en boliviano. Paso a la parte de la premisa menor. La premisa menor tiene que iniciar con la palabra todos o todas, porque aquí me presenta como regla la letra A, en este caso. Pero antes me fijo nuevamente en la fórmula y mi fórmula me pide SM, el término S. Y yo observo mi premisa mayor, no tengo término S, entonces tengo que buscar un término S. Obviamente sin olvidarme del significado de la letra A. Y digo, todos los fiscales son abogados. ¿De dónde obtengo el término abogados? Como en la premisa mayor ya tenía el término M, solamente he tomado el término y lo he ido a copiar a la parte de premisa menor. Y ahí tengo lo que es mi premisa menor con el ejemplo de todos los fiscales son abogados. Hago el reemplazo del término. Voy a sacar de la fórmula. Entonces tomo el término S para fiscales y abogados es mi término M. Vamos a la conclusión. En la conclusión no vamos a tener mucho problema porque ya tenemos todos los términos. Aquí solamente es la cuestión de jugar con nuestro razonamiento lógico para poder obtener nuestra conclusión final. No olvidemos que en la conclusión tiene que estar presente la copla. En mi caso, hemos puesto el término luego. Y menciono, antes de entrar a la conclusión, no olvidemos que estamos con la letra E. Y la letra es juicio universal negativo. Entonces digo, ningún fiscal es boliviano. ¿De dónde he sacado esta conclusión? El término fiscal lo he pasado de la premisa mayor, fiscales. Recuerdan que habíamos puesto aquí, hemos creado aquí. Entonces solamente lo paso a la conclusión. Y el término boliviano también está presente en lo que es la premisa mayor y baja a la conclusión para convertirse en predicado. Observo mi conclusión y hago el reemplazo. S se va a convertir en fiscal y boliviano se va a convertir en término P. Hasta ahí ya tengo concluido lo que es mi primer juicio razonable de la parte del silogismo. Vamos a un segundo ejemplo. Segunda figura, tercer modo. Festino está compuesto por las vocales E y O. E, juicio particular o juicio universal negativo, juicio particular afirmativo, juicio particular negativo. Tengo los tres elementos con los que voy a trabajar. Mi fórmula: PM, SM y SP. Con esa base comienzo con mi ejemplo. La primera parte no tenemos problema porque tenemos que crear nosotros, pero tomando en cuenta la letra E. Y voy a iniciar. Menciono, ningún científico es arquero. La palabra científico se va a convertir en término P y la palabra arquero se convierte en término M. Ya tengo aquí mi primera premisa que yo he creado. Me voy a la premisa menor. Me dice que tengo que iniciar con la palabra I. Y
es término determinado con la palabra algunos son o algunas no son. En este caso, tenemos lo siguiente. Algunos hombres son arqueros. ¿De dónde he obtenido esta situación? El término hombres yo lo he creado porque en la premisa mayor no tenía ese término. Entonces se ha creado esto. Algunos hombres. El término arqueros lo tengo ya en la premisa mayor y solamente lo copio. Voy a mi fórmula y corroboro que está bien. Término S se convierte en hombres y término M se convierte en arqueros. Ya tengo hasta aquí mi premisa mayor, mi premisa menor. Tengo los términos P, M y S. Ahora me resta llegar a la conclusión. En la conclusión pongo como antecedente a la cópula. En este caso, por lo tanto, voy nuevamente a la regla de la segunda figura y para la conclusión tengo que tomar en cuenta el término O, que es el juicio particular negativo. Entonces voy a comenzar con el término algunos. Algunos no son, tengo que negar. Y digo, algunos hombres no son científicos. ¿De dónde he obtenido esta conclusión? El término S, según la fórmula, es hombres. Recuerdan que estaba en la premisa menor. Y el término científicos está en la premisa mayor. Solamente he determinado copiar los términos, porque ya los teníamos presentes, ¿recuerdan? Entonces ahí ya tengo mi conclusión. Corroboro nuevamente con la fórmula y me dice sí, que está bien. Hombres es S en la conclusión y científicos se va a convertir en el término P. Hasta ahí concluye mi segundo ejemplo. Me voy al tercero. Tercera figura, segundo modo. Hemos tomado como ejemplo a Felaptón. E, A, O son las vocales, premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Y su respectiva fórmula, MP, MS, SP. Vamos con la premisa mayor. Ningún niño es adolescente. Aquí no tenemos problema, como ya habíamos mencionado en los anteriores ejemplos, porque yo tengo que crear el ejemplo. Pero no olviden fijarse en estas vocales. Entonces, tomo en cuenta la letra E que me dice que como regla tengo que comenzar con el término ningún o ningunas. Y yo me he puesto como ejemplo el término ningún niño es adolescente. Me voy a la parte de la fórmula y hago el reemplazo respectivo. Niño es M y adolescente se va a convertir en el término P. Hasta ahí ya tengo mi premisa mayor. Voy a mi premisa menor. Tomo en cuenta la regla que me dice que la premisa menor tiene que comenzar con la letra todos o todas, porque es un juicio universal afirmativo. En este caso yo digo todos los niños son creativos. ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Según la fórmula, me pide que tengo que tener los términos MS. Y yo subo a observar la premisa mayor, observo qué he hecho y tengo ya aquí el término M, que es niño. Entonces voy a copiar. Todos los niños son creativos. Pero no tengo el término S. Aquí arriba no tengo en la premisa mayor. Entonces tengo que crearlo. Tengo que buscar un término S. Y en mi caso yo he colocado el término creativos. Subo a la fórmula y corroboro. M, niños, S, creativos. Hasta aquí ya está mi premisa mayor y menor. En mi conclusión, coloco la copla. Luego, voy nuevamente a la parte del modo y me fijo que es un juicio particular negativo. Entonces tengo que comenzar con la palabra algunos o algunas. En este caso, para mí, la conclusión a la cual he llegado es la siguiente. Algunos creativos no son adolescentes. ¿Qué he hecho aquí para obtener mi conclusión? Lo que me tocaba proceder era copiar. Creativos, bajé
a la conclusión y adolescentes tenían la premisa mayor, he hecho lo mismo, he copiado. Pero con la diferencia que aquí es negación. Porque recuerden que del modo en la conclusión es un juicio particular negativo y tiene que ser siempre con el término algunos no son. Entonces repetimos la conclusión. Copula. Luego, por lo tanto, por consiguiente, algunos creativos no son adolescentes. Término S creativos, adolescentes, término P. Vamos con el último ejemplo. Cuarta figura, quinto modo. Precisón. Vocales E, I, O. La fórmula PM, MS, SP. Vamos con la premisa mayor. Ningún político es imparcial. Subo a la fórmula y corroboro. Político es P, imparcial se convierte en M. Tengo ya mi premisa mayor. Voy a mi premisa menor. Antes me fijo qué significa la letra I. Algunos o algunas son. En este caso tengo que buscar para mi premisa menor iniciar con este término. Y digo, algunos imparciales son periodistas. ¿Cómo he obtenido esta fórmula o esta premisa menor? Según la fórmula me dice que tengo que buscar términos M y S. Y subo a la parte de la premisa mayor, corroboro que tengo el término M, que es imparcial, entonces copio a la premisa menor. Pero no tengo término S en la premisa mayor. Entonces yo tengo que crear un término S. Y en el caso que a mí me compete, he creado el término periodistas. Nuevamente, subo a la fórmula y corroboro. Imparciales término M y periodistas término S. Me voy directamente a hacer una revisión y menciono. Algunos imparciales son periodistas. Imparciales término M, periodistas término S. Me voy a la conclusión. Luego, por lo tanto, por consiguiente, algunos periodistas no son políticos. ¿Por qué he utilizado el término algunos no son? Porque según el modo que me ha tocado, es la vocal O y significa juicio particular negativo. Entonces, por eso he iniciado con el término algunos. Periodistas he tomado de la premisa menor y políticos de la premisa mayor. Haciendo una conclusión real, llegamos a lo siguiente. Luego, algunos periodistas no son políticos. Hasta aquí queda la explicación de la primera parte de lo que es el tema del silogismo o también conocido como razonamiento complejo. Les agradezco mucho por su atención.